semana. Ha sido un gusto estar con ustedes en este sábado, este fin de semana, esta programación. Y para finalizar este día, vamos a terminar el tema que empezamos ayer hablando de preceptos y principios. Y después de estudiar juntos, Clayton y yo vamos a contestar preguntas, especialmente relacionadas a este tema que estoy abordando. Es un tema que despierta bastante inquietud en los hermanos. Entonces, si tienen algo que no quedó claro o alguna pregunta sobre cualquier situación que tiene a ver con principios y preceptos, solo escribir y en el final del tema vamos a contestar. Ayer hablamos de la diferencia entre principios y preceptos. Decimos que un principio de Dios es eterno, no se puede cambiar, no es flexible. Por los principios eternos de Dios, los hombres de la fe entregaron su vida, fueron fieles hasta la muerte. Tenemos muchas historias en la Biblia. Esteban, por principio, derramó su sangre. Daniel, por principio, fue al pozo de los leones. Ananías, Misael y Azarías, por principio, enfrentaron el fuego de Nabucodonosor. Juan el Bautista, por principio, perdió su cabeza. José, por principio, fue a la cadena. Principios no se negocian, pero nosotros tenemos que entender qué es un principio, porque hay preceptos inspirados que encontramos en la Biblia y en el espíritu de profecía, y para uno sacar provecho hay que comprender el principio, y comprendiendo el principio aplicar este principio a la realidad de uno, y así Dios comunica a los hombres a través de principios. En Testimonios para Iglesia, tomo 2, Elena de White habla de personas que dependían mucho de ella y su esposo para tomar decisiones, de conocer la voluntad de Dios. Las personas iban hasta el casal White buscando fórmulas. Señora White, ¿debo mezclar papa con tomate? Señora White, ¿puedo mantener mi hijo en el hogar hasta 11 años? Señora White, ¿qué debo hacer si mi esposo no es fiel? Señora White, ¿cuándo es el momento de ir hasta el campo? Y Elena de White dice que ella no podría dar consejos específicos muchas veces a la gente, porque su papel, su misión era comunicar principios, y cuando uno comprende un principio, cuando llega el momento de elegir, la persona saberá qué hacer sin depender de Elena de White o un pastor o cualquier uno consejero. Nosotros dependemos demasiado en reglas y fórmulas porque a veces no comprendemos los principios de Dios. Inclusive, nosotros tenemos el Nuevo Testamento porque el pueblo
en los días de Cristo no comprendieron los principios de Moisés y los profetas, entonces fue necesario apóstoles interpretar y tornar más específico los principios del Antiguo Testamento. Tenemos Elena de White porque nosotros no comprendemos los principios de la Biblia. Si nosotros comprendiésemos los principios de la Biblia, no necesitaríamos de Elena de White para decir nada. Nosotros comprenderíamos todo lo que ella enseñó solo por saber los principios de la Biblia, aún el vegetarianismo. Pero nosotros necesitamos de reglas, necesitamos de fórmulas, porque falta comprender los principios. En los días de Jesús había un libro llamado el Talmud. ¿Cuántos aquí ya escucharon del Talmud? ¿Ustedes saben qué era el Talmud? ¿Alguien puede decir a nosotros? Las reglas y las... El Talmud era un libro o una colección de reglas desarrollados por los rabinos que eran una interpretación de la ley de Moisés. No solamente los 10 mandamientos, pero también los preceptos de Moisés, que eran el desdoblamiento de los principios de la ley, los 10 mandamientos. Por ejemplo, cómo guardar el sábado. En el Talmud había reglas que decían cuánto tiempo, qué distancia uno podría caminar en el sábado. ¿Qué era eso? Una manera de ayudar a la gente a guardar la ley de Dios. Pero si uno comprende el principio del sábado, él no necesita de reglas. Pero reglas no son malas. Y el Talmud por sí no era necesariamente algo malo. Nosotros tenemos un Talmud. El espíritu de profecía es un Talmud inspirado. Pero Elena de White habla que debemos tomar el baño en viernes, y habla que debemos planchar ropa y hacer la barba y limpiar los zapatos. Ese es un tipo de un Talmud. Pero nosotros necesitamos comprender el principio. Si nosotros comprendemos el principio del sábado, no necesitaríamos de Elena de White en Testimonios para Iglesia, tomo 5, explicar en muchas páginas cómo guardar el sábado. Pero lamentablemente nosotros estamos tan distantes de Dios y del ideal de Dios que a través de Elena de White Dios necesitó especificar detalles que si nosotros comprendiésemos los principios no necesitaríamos. Pero en los días de Jesús las personas no sabían hacer la diferencia entre un principio y un precepto. Y un día Jesús estaba con los discípulos. Vamos a abrir en Mateo capítulo 12. Hay una historia que ilustra de manera muy clara cómo era el pueblo en los días de Jesús. Dice en Mateo 12, versículo 1, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, un día de sábado. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Y mira la reacción de los fariseos. Versículo 2. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de sábado. La palabra lícito quiere decir en armonía con la ley. Entonces, lo que no es lícito o ilícito significa contra la ley. Entonces los fariseos miraron a Jesús y sus discípulos
comenzaron a arrancar espigas para comer y ellos dijeron, no están observando el sábado. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es lícito arrancar espigas y comer en el sábado? ¿Es lícito? Bueno, vamos a leer si es lícito o no. Vamos a abrir Éxodo capítulo 16. Y vamos entonces a intentar ponernos en el lugar de los fariseos. Porque es muy fácil hoy mirar para atrás y condenar a los fariseos y decir legalistas. Pero vamos a olvidarnos de lo que sabemos de los fariseos y vamos a intentar comprender la situación. Éxodo capítulo 16. Aquí está hablando de maná en el desierto que Dios proveyó a su pueblo. Y mira las instrucciones de Dios al pueblo de Israel sobre el maná. Versículo 22. ¿Qué dice? En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gómeres para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. ¿Quién está hablando aquí? ¿Es Moisés o Jehová? A partir de este momento. Jehová. Porque Moisés dice, esto es lo que ha dicho ¿quién? Jehová. Entonces no es el Talmud y ni Moisés interpretando la ley. Aquí es Jehová hablando. ¿Qué dice él? Mañana es ¿qué? Santo día de sábado. El reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo ¿cuándo? ¿Qué día es hoy? ¿Qué? Viernes. Entonces, ¿qué día debemos preparar nuestra comida? Segundo el precepto de Jehová. Viernes. Y entonces, por implicación, ¿qué no debemos hacer en el sábado? No solo cocinar, porque el maná no se cocinaba. No es solamente cocinar. Se cosechaba el maíz El maná. No se recogía No deberían hacer ¿qué en el sábado? Cosechar. ¿Qué significa cosechar? Juntar, muy bien. Sí. Pero hay que tener en cuenta que cuando dijeron a Jesús que todos los días en sábado, esa ley, digamos, fue hecha por los sacerdotes. Sí, pero vamos a ponernos en el lugar del sacerdote. Él tenía base bíblica según Éxodo 16, porque el sacerdote podría decir, mira, Dios dice a los israelitas que no podrían juntar el maná en el sábado. Mira, ellos están juntando los espigas en el sábado. No es lícito. Yo creo que ellos son consistentes. Y nosotros vamos a ver que Jesús no está contra su raciocinio. Vamos a ver que Jesús no va a contestar el raciocinio de los fariseos. Vamos a regresar a Mateo 12. Jesús fue acusado, y sus discípulos, de hacer lo que no era lícito. Yo quiero que ustedes analicen conmigo que Jesús no dice, sí, es lícito. Jesús no dice eso. Jesús está de acuerdo que no es lícito, porque realmente no es lícito. Déjame hacer una pregunta a ustedes. ¿Es lícito llevar el carro al mecánico en el sábado?
¿No es lícito? No es lícito. No es según la ley. Pero, ¿dónde leíste eso en la Biblia? Es tu Talmud que dice que no es lícito. Y aún Elena de White tampoco dice que no es lícito, pero nosotros sabemos que no es lícito. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un Talmud, que es ¿qué? Nuestra interpretación de cómo debemos guardar el sábado. Y yo estoy de acuerdo. Llevar el carro, el mecánico, en el sábado no es lícito. ¿Correcto? Hay 6 días para llevar el carro en el mecánico. Pero si yo estoy a camino para mi obra misionera, mi misión en el sábado, y el carro se daña, y estoy en la carretera sin recurso, y llega un mecánico y dice, ¿quiere que yo te llevo hasta mi oficina? ¿Qué hago yo? ¿Espero hasta el poner del sol? Porque no es lícito. Depende de qué, hermano. Entonces usted está me diciendo que podemos guardar la ley de Dios cuando es conveniente y cuando no es. Circunstancias determinarán si debo o no guardar la ley. Arrancar la espiga porque las circunstancias no tenía para comer. Entonces Jesús dijo, arrancar, comer lo que necesite de ahí. Muy bien, porque algo importante estaba en juego. Iban caminando. Necesitaban comer para vivir. Y entonces hago la pregunta, ¿y los 3 hebreos? Las circunstancias no podrían permitir que entonces ellos bajasen para no morir y enfrentar el fuego de Nabucodonosor. Yo quiero que ustedes piensen para hacer una diferencia entre llevar el carro hasta el mecánico en el sábado en una emergencia y los 3 hebreos aún en una emergencia no ser flexibles. Los 3 hebreos no fueron flexibles hasta la muerte, pero estamos aquí hablando que a veces tenemos que ser flexibles por conveniencia. Entonces, vamos entonces a descubrir cuándo podemos ser flexibles y cuándo no. Buena pregunta, ¿no? ¿Están curiosos? ¿Sí? Entonces vamos a analizar aquí la respuesta, lo que Jesús dice a los fariseos. Versículo 3. Es muy importante perceber o anotar que Jesús no dice si es lícito. No. Jesús está de acuerdo que no es lícito. En otras palabras, Jesús está de acuerdo que no es según el precepto. O sea, no es correcto hacerlo. Pero, dice en el versículo 3, no habéis leído. ¿Qué significa eso? Leído. ¿Leído dónde? En la palabra de Dios, en el libro de Levítico, capítulo 25. No habéis leído. Perdón, este está en 1 de Samuel 21, lo que él va a mencionar aquí. No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre, como entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer, ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Levítico 25. Prohibía cualquier uno, sino los sacerdotes, a comer el pan. Era un precepto de Dios. Era un mandamiento de Dios. Pero en una emergencia, David desconsideró esta orden y hizo lo que no era lícito hacer. ¿Cuál es la diferencia entre la conducta de David, que Jesús aprobó, y la conducta de Daniel y sus compañeros,
que también fue aprobada por Dios. Daniel y sus compañeros no había nada de flexibilidad. Con David, flexible. Bueno, está escrito, pero tenemos hambre, hay que comer. La vida es más importante de lo que está escrito. ¿Cómo armonizamos estas situaciones? ¿Cómo? No es fácil. Principios y preceptos. Es muy sencillo. Principios y preceptos. Y es en este punto que nosotros nos equivocamos en nuestra religión. No sabemos hacer diferencia. A veces somos flexibles cuando no debemos ser. A veces principios están en juego y nosotros somos flexibles. Y en otras situaciones nosotros somos totalmente legalistas en puntos que no son necesarios ser tan rígidos. Lamentable. Muchos errores, muchas personas equivocadas. Hermanos, todo precepto del Señor es inspirado y es, como dice, y voy a leer porque en español no conozco, pero no necesitan abrir conmigo, pero las palabras de Pablo es: todo el precepto del Señor es inspirado y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Todo precepto del Señor es importante. No estoy diciendo que Jesús estaba desconsiderando los preceptos, pero cada precepto tiene un principio. Cuando Dios dice que solo los sacerdotes podrían comer del pan, el principio no era el pan y ni era la dignidad de los sacerdotes. El principio era organización, orden. El precepto fue que solo los sacerdotes podían comer. Había otro precepto. Mira, Moisés escribió que solamente los hijos de Aarón, los descendientes de Aarón, podrían actuar como ministros del santuario, como sacerdotes. Pero en los días de Elí, mira lo que dice, primero libro de Samuel, capítulo 2. Vamos a analizar que a veces es necesario desconsiderar un precepto para mantener el principio. A veces un precepto de Dios puede estar en conflicto con el principio. Por ejemplo, si yo quiero en el carro hasta el poner del sol y no lo permito el mecánico que arregle el carro, yo mantengo el precepto, pero perdí el principio del sábado. Voy a dejar de predicar, voy a dejar de servir, voy a permanecer en el carro haciendo nada. El sábado será un fardo, ¿se dice fardo? Una carga, un impedimento por el precepto. Entonces, en una situación donde el precepto y el principio no están en armonía, el principio hay que prevalecer. Y miren lo que dice acá en primero libro de Samuel, capítulo 2, hablando de los días de Elí, dice lo siguiente, capítulo 2, versículo 1.
28. Y yo le escogí por mi sacerdote, hablando de Aarón, entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase por delante de mí. Aquí Dios está hablando a Elí y está diciendo cuál era el mandamiento concerniente al sacerdote y el sacerdocio. Versículo 29. Porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo. Versículo 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho. ¿Quién está hablando? ¿Quién había dicho? Dios. Dios había dicho que tu casa, hablando de la casa de Aarón, y la casa de tu padre, aquí tu padre es Aarón, tu casa es la casa de Elí. Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Elí era descendiente de quién? Aarón. Entonces Elí era con sus hijos los cualificados según el precepto de Dios para ser sacerdotes, ¿sí o no? Dios está diciendo, más ahora, en otras palabras, ahora será diferente. La palabra más quiere decir un contraste. Más ahora, ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Según el precepto, ¿quién debería actuar como sacerdote? Según el precepto, los hijos de Elí. Este es un precepto de Dios para sostener qué principio. ¿Por qué Dios eligió a Aarón y sus hijos y dice que solamente ellos podrían actuar en el servicio del santuario? ¿Por qué? ¿Cuál es el principio involucrado en este precepto? Orden, gracias. Pero mira, en esta situación de emergencia, mantener el precepto significa perder el principio. ¿Comprendieron, hermanos? Sería como el legalista que no quiere llevar el carro hasta el mecánico el sábado en una emergencia. ¿Comprendieron? En este caso, mantener el precepto significa perder el principio. En los días de Elí, donde había una apostasía sin igual, un caso de emergencia, Dios dice, yo hablé que los hijos de Aarón me servirían perpetuamente, pero vamos a nos olvidar de eso. Ahora yo digo que ellos serán rechazados. ¿Y qué dice Dios? En el versículo 35, y yo me suscitaré un sacerdote fiel. ¿Qué sacerdote fiel es este? ¿Alguien sabe? Samuel. Hermanos, Samuel no era descendiente de Aarón. Samuel no tenía 25 años, ni tampoco era descendiente de Aarón. En otras palabras, hermanos, en situaciones especiales, Dios negocia los preceptos, aunque los principios permanecen. Es por los principios que a veces hay que se olvidar de los preceptos. En otras palabras, si el principio del sábado requiere que uno haga lo que no es normal, como los discípulos y Jesús, que necesitaban comer, no sabemos por qué, pero no tuvieron la oportunidad,
de prepararse para comer en este sábado. Entonces, en una emergencia, algo que no era normal y regular, ellos tuvieron que recorrer y juntar las espigas en el sábado para sostener el principio. Si la vida de uno está en riesgo y la persona necesita de una medicina para vivir, y es el sábado, hermanos, compraremos en el sábado, aunque no es normal, aunque no es lícito hacerlo, pero para salvar la vida, porque el sábado tiene el principio de servir y agradar a Dios. Cuando nosotros nos olvidamos del principio del sábado y establecemos reglas y fórmulas para cómo guardar el sábado, nosotros estamos haciendo del sábado una carga que Dios no quería hacer. Elena de White enseñó que los baños necesitan ser tomados viernes. Amén por los preceptos del Señor. Los preceptos de Dios en el Espíritu de Profecía que hablan de cómo guardar el sábado fueron una bendición para mí. Yo aprendí cómo me preparar para que el sábado sea un día agradable y libre de preocupaciones desnecesarias. Amén por ellos. Pero uno tiene que comprender el principio. ¿Por qué tomar el baño viernes y no en el sábado? ¿Por qué tomar el baño antes del poner del sol? ¿Por qué, cómo se dice, hacer la barba? ¿Afeitarse? No, afeitarse. Nuevo para mí. Afeitarse. El hombre. ¿Sacar la barba? Mejor sacar la barba. Ese es más fácil porque en Brasil es hacer la barba, entonces sacar la barba es mejor. ¿Por qué? ¿Cuál es el principio? Hermanos, Dios quiere que el sábado sea un día agradable. Entonces, si podemos hacer cosas en el viernes para que el sábado estemos más libres, qué bueno. Pero cuando nosotros leemos un precepto, hay que analizar todo. ¿Por qué? ¿Cuál es el principio? ¿Y cuáles son las circunstancias de la época que despertaron la necesidad de este precepto? Por ejemplo, la bicicleta que hablamos ayer. Bueno, la bicicleta costaba un salario de un año en la época. Por eso Dios dice, no compre la bicicleta. El problema no era la bicicleta. Y también tomar el baño viernes no es tanto que es un pecado tomarlo en el sábado, pero cuanto más hagamos viernes para que dejamos de hacer el sábado cosas que son trabajosas, difíciles, mejor será el sábado. Pero tomar un baño en el siglo XIX no es como tomar un baño hoy. ¿Comprenden? Ustedes saben lo que estaba involucrado en tomar un baño en los Estados Unidos en el invierno, en los días donde no había agua corriente. ¿Ustedes saben qué carga era tomar un baño? No es comparable a yo, un sábado donde yo amanezco ya todo con calor, sudor. Mi sábado será más agradable si yo tomo el baño y no el contrario. Entonces a veces nosotros leemos, bueno, hay que tomar el baño viernes, por lo tanto es un pecado tomar el baño sábado. Entonces interpretamos diciendo que cualquier uno que toma un baño, aunque sea solo para refrescar, en el sábado está transgrediendo el sábado. Y hay que tener cuidado, hermanos, porque el principio del sábado es que el sábado debe ser agradable, un día santo, sin cargas, para que podamos disfrutar mejor de la presencia de Dios.
y servir a los demás. Bueno, podría mencionar muchas otras situaciones para ilustrar la diferencia entre precepto y principio, pero lo que yo quiero hacer, porque ya vi varias manos levantar y sé que ustedes tienen quizás preguntas, voy a dejar a ustedes a hacer preguntas, quizás comentarios, o traer otras situaciones si quizás quieren saber cómo discernir sobre otros asuntos, qué es un principio, qué es un precepto. Voy a pedir a Clayton que venga. Será el día cuando por las nubes te vean descender. Cercano está el momento cuando todos declararemos que eres Rey. A las puertas tú estás, mi Jesús, y a la tierra por segunda vez vendrás y te llevarás a todos aquellos que tus mandamientos supieron guardar. Hallados limpios tú los levantarás, mi Jesús. Convencida estoy que tú muy pronto volverás, y a tu pueblo justo al cielo tú elevarás, al lugar que preparaste con amor en el celeste hogar. Oh Señor, solo tú eres mi esperanza y te esperaré, pues tú eres Salvador de todo mi ser. Guíame, Jesús, yo paciente te esperaré. Eternas tus promesas, por las cuales he puesto mi fe en ti, Jesús. Y aún así hay hombres ya cansados de velar y por los deleites del mundo se dejaron llevar. Si no se arrepienten, eterna perdición encontrarán. Iglesia despierta, Cristo cercano está. Mi Jesús, convencida estoy que tú muy pronto volverás, y a tu pueblo justo al cielo tú elevarás, al lugar que preparaste con amor en el celeste hogar. Oh Señor, solo tú eres mi esperanza y te esperaré,
preparados, dicen que tardarás. Pero estoy segura que con tus millones de